Y continuamos, como habíamos estado hablando la semana pasada, del libro de los Salmos. Habíamos hablado del Salmo 20 ligado al Salmo 21, como si fueran una unidad. Uno como un comienzo y el otro como un cierre de las experiencias del salmista vividas con Dios, vividas con el Señor. Así que en esta oportunidad vamos a comenzar con el Salmo 21, como continuación de este Salmo 20 que veníamos hablando, donde el salmista venía a pedir su liberación, venía a pedir la acción de Dios, terminaba diciendo: salva, Señor, ¿no? O sea, buscando en el Señor la respuesta, la salvación a la situación que le estaba viviendo. Decía, el rey va a contestar cuando lo llamemos, cuando le contemplemos, cuando le adoremos, cuando Él sea invocado. Así que este Salmo 21 es un salmo que está preparado para el director de coro, también es un salmo de David, y se divide en tres partes importantes. Tenemos un primer comienzo de una exclamación de alabanza. Oh Yahvé, el rey se alegra en tu poder y en tu salvación, cuánto se regocija. Quizás sea, como habíamos dicho, un canto antifonal donde los presentes invocan al Señor, alaban al Señor y refieren a la persona del rey. Vamos a ver después que es muy propicio quizás para una celebración o para una coronación este salmo. Así que comienza con este encuentro, con este cántico, o quizás podríamos decir hasta aún con este grito de alabanza, de adoración, invocando al Señor. También está la misma disposición antifonal que veíamos en el salmo anterior. Así que en el 1 al 7, como dijimos, el primer texto es el de exclamación, de adoración, y luego sigue todo un proceso de acción de gracias por la respuesta a la oración, a lo que veníamos diciendo en el Salmo 20, a lo que el salmista venía expresando antes, al pedido del rey. Por eso el rey se alegra, la congregación, ¿no? O el coro del templo, podríamos decir, dirige una oración de gratitud al Señor por lo que el Señor hizo con el rey, por su señalada victoria. Cada versículo confluye y contribuye a la lista de cosas que Dios hizo por y mediante el rey. Todas estas bendiciones están directamente relacionadas con la absoluta confianza del rey en Dios. Pero ¿cómo lo aplicamos esto hoy en nuestras vidas? Este salmo podría decirse que es un salmo de gratitud por la acción de los hermanos que trabajan para el Señor, de aquellos que están ocupados en dirigir la iglesia, de aquellos que están ocupados en orar, en buscar la dirección de Dios para poder llevar la iglesia adelante, sea el pastor, sean los ministros o los pastores, en caso de iglesias con varios pastores, ¿no? O sea, el pueblo agradeciendo por lo que el Señor hizo a través de ellos, debido a que ellos han buscado al Señor, ¿no? O sea, quizás este podría ser uno de los enfoques de este tiempo. Pero lo importante es esto, que es la gratitud de un grupo de personas hacia el Señor en expresión de alabanza y adoración por las cosas que Dios hizo a través de su siervo, a través de un dirigente, a través de una persona, a un hermano, simplemente también. Así que esa es la primera parte de este Salmo 21, coronando, por así decirlo, las peticiones del 20. Y en la segunda parte es también un proceso de adoración, pero en esperanza. Ya no es por lo que Dios hizo, sino por lo que va a hacer. Podríamos decir complementario. O sea, esto es lo que también el Señor va a hacer por mano del rey en ese momento, ¿no? Y el salmista, si bien puso en las primeras partes donde hablaba de con bendiciones escogidas saliste a su encuentro, colocaste en su cabeza una corona de oro fino, por eso también podría ser usado este salmo en momentos de una coronación. Pero a partir del 8 comienza a decir: tu mano alcanzará a todos los enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen, los convertirás. Fíjense en los verbos: destruirás, los harás.
sea, todos estos son actos futuros de Dios, pero certeros para aquellos que están presenciando, que están acompañando al rey. Están seguros de que Dios va a hacer eso. Y qué bueno esto, porque nos llama a la esperanza a nosotros. ¿Qué pensamos que Dios va a hacer en estos tiempos próximos? ¿Qué hará el Señor a través de los hermanos, a través de la iglesia, a través de nosotros? Podríamos decir como comunidad de fe, podríamos declarar, podríamos confesar, y el Señor nos va a llevar a victorias grandes, a crecimiento, a predicar el Evangelio, a orar por las personas, a bendecir al barrio, y harás esto y harás lo otro. Es la esperanza presentada a través de la adoración. En esto podríamos decir que es el gran secreto del Salmo 21. Y luego pasamos a 3 salmos que son muy conocidos. Quizás el central sería el 23, salmo que es prácticamente conocido por todo el mundo cristiano, invocado por toda la cristiandad, sea evangélicos, católicos, ortodoxos, cualquiera sea la expresión del cristianismo, es invocado y es sabido este salmo. Pero este Salmo 23 no es un salmo individual, sino que forma juntamente con el 22 y el 24, lo que podríamos llamar salmos mesiánicos. Si bien David, al componerlos, se expresaba y hablaba a sus oyentes de sus propias experiencias, de sus vivencias, de lo que él sentía y de lo que él pensaba que Dios iba a hacer y está haciendo. Sin embargo, estos salmos contienen un cierto matiz de profecía mesiánica, debido a que hay algunos elementos faltantes que figuran en los otros salmos, ahora los vamos a ver, y que por lo tanto solamente el Mesías podría expresarse de esa manera, aunque el salmista también lo hizo en una forma primaria. El salmo número 22 es un salmo que está dedicado al director de coro y tiene una frase sobre Ayelet Hashahat, la sierva de la aurora sería la traducción, ¿no? Y la idea es usar una canción popular, evidentemente no tenemos su partitura, no la conocemos, y usar esa melodía para recitar los versos del Salmo 22. Así que eso de tomar una canción popular y ponerle letra cristiana o letra que hable del Señor era algo que se venía haciendo hace muchísimo tiempo, muchísimos años. Bien, dice el Salmo 22 y comienza con las frases que Cristo pronunció en la cruz. Él citó este salmo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani, era la expresión en arameo. ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay sosiego para mí. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti, dice el salmista, y no fueron avergonzados. Y luego comienza él a describirse como alguien sufriente, como alguien que está recibiendo injusticias, alguien que se siente solo, alejado, aún dejado por el Señor. Por eso este salmo es tan particular. Pero es un salmo que nos habla del triunfo en el sufrimiento. Esta es la grandeza de este salmo. Muchas veces los cristianos pensamos que una vida de victoria, una vida plena en Cristo tiene que ser colmada y coronada de felicidad y alegría. Pero Jesús fue el siervo sufriente. Y como siervo sufriente, Él nos dio ejemplo, como dice el apóstol Pedro, para que sigamos sus pisadas. También en el sufrimiento, el apóstol Pablo, cuando él todavía como Saulo iba hacia Damasco y tiene la experiencia de esa teofanía, la aparición de Jesús, el diálogo con el Cristo resucitado, él
cae y luego que es llevado a Damasco, está en casa de Judas, y de pronto Ananías se aparece a él. Pero Ananías había recibido otra visión de parte de Cristo y le decía: mirá, Ananías, que Saulo tuvo también una visión, un varón llamado Ananías va y pone sus manos sobre él, porque yo voy a enseñarle cuánto debe sufrir por causa de mi nombre, ¿no? Y este es el ministerio que nadie quiere. O sea, todos queremos ser otro Pablo. Yo quisiera ser como Pablo, dice algunos, ¿no? Que testifico y que esto. Bueno, pero para eso tenés que ser apedreado, tenés que ser dejado medio muerto, tenés que estar en cárceles, haber naufragado, estar en medio del mar agarrado a una madera durante un par de días, ser mordido por una serpiente, ser despreciado. O sea, ser Pablo no solamente es el enfoque de las cartas. Y uno lee esas cartas preciosas con una profundidad espiritual, una fortaleza, claro, pero las estaba escribiendo en la cárcel. Por eso cuando muchas veces uno dice: yo quiero ser como Pablo, bueno, son las experiencias que Pablo vivió también las que deberíamos vivir. Pero a veces en nuestro tiempo, en nuestros sufrimientos cotidianos, en todas esas circunstancias de la vida que nos toca experimentar a diario, ¿no? Hay también sufrimiento, hay también angustia, hay también sentimiento de soledad. Este salmo es muy propicio. Y uno siente, muchas veces como el salmista, que el Señor lo abandonó. Silencio de parte de Dios. Lo interesante de este salmo es que algunos versículos, como el 6 al 8, por ejemplo, miremoslos, Salmo 22, el versículo 6 al 8, dice: pues yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, hacen una mueca con los labios, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Yahvé, líbrelo él, que él lo rescate, puesto que en él se complacía. ¿No? El rey que en otros salmos, en el salmo anterior, se rendía al Señor y la gente decía: nuestro rey está rendido al Señor, el Señor lo usa, el Señor hace a través de él grandes prodigios y trae a Israel victoria. Ahora dice: bueno, lo ven solo, abandonado, triste, se encomendó a Dios, que Dios lo ayude, ¿no? Y también en el versículo 13: abren su boca contra mí como león voraz y rugiente, ¿no? O sea, experiencias que vivió Cristo en la cruz, podemos por un lado entender, pero el salmista estaba viviendo y vivenciando estas cosas. Sin embargo, hay a través de este salmo una extraña mezcla de alabanza y de queja. Fíjense que no hay ninguna referencia al pecado como causa de su angustia. No hay ninguna referencia al pecado como causa de su angustia. No hay ninguna protesta de inocencia como en los otros anteriores. Ninguna afirmación de justicia, ningún deseo de venganza. Por eso estas palabras son muy apropiadas para el Mesías, quien como siervo sufriente fue llevado como cordero al matadero, ¿no? Vamos a ver, la primera parte, en lo que podría ser los versículos 1 al 18, están sus sufrimientos personales. Está lo que él sufre, lo que él siente, lo que él experimenta. Esto comienza con una pregunta expresada en arameo, ¿no? Elí, Elí, lama sabactani. Estas palabras sabemos que fueron citadas por Jesús. Y nótese que el salmista no pierde la fe por esto, ¿no? Ni tan siquiera describe su intenso sufrimiento y persecución. Jamás dice, jamás de alguna manera protesta del Señor, sino que tan solamente habla de él y le pregunta. Se siente abandonado de Dios, pero sabe que Dios está cercano. Qué bueno esto, ¿no? Después de recordar la confianza de sus padres, la liberación que ellos gozaron, describe entonces el desprecio de sus enemigos en la situación en que él se encuentra, lo que habíamos leído anteriormente. Luego del 9 al 21, este pasaje aparece el llamamiento para ser liberado. No te alejes, llama el Señor. Esta idea aparece por tercera vez como una súplica abierta para que Dios lo ayude. Apresúrate a socorrerme, libra, sálvame.
Evidentemente hace expresar ese sentimiento de necesidad urgente de ser bendecido por Dios, de ser salvado. Luego, en el pasaje de 22 al 26, vamos a encontrar una acción de gracias de parte del salmista. Dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Yahvé, alabadlo, glorificadlo, descendencia toda de Jacob, y tenedle vosotros descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni rechazó el dolor del afligido, ni de él ocultó su rostro, sino que cuando clamó a él, lo escuchó. Tenemos acá ese proceso entonces de agradecimiento, de alabanza al Señor por haberlo escuchado, por haberlo atendido. Así que ahora él reconoce nuevamente su dependencia de Dios de una forma pública. Y también en el pasaje siguiente, del 27 al 31, al final, está la anticipación gozosa, así como pasó en el salmo anterior. Vemos del 27 en adelante: se acordarán y se volverán a Yahvé de todos los confines de la tierra. Dice: porque de Yahvé es el reino, él regirá a las naciones. Dice: los que bajan al polvo se postrarán ante él, los que no pueden conservar viva su alma. Dice: es la simiente escogida, los servirá. Esto se dirá de Adonai hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Interesante, ¿no? O sea, aún el no nacido iba a tener la oportunidad luego de escuchar del Señor. Qué hermoso texto para pensar que en Argentina, aunque hace poco se legalizó la muerte de los no nacidos, entendamos que la palabra de Dios condena ese acto, condena a quienes lo aprobaron, condena a quienes lo pusieron en el debate público, condena a aquellos que esgrimían argumentos en favor de una salud pública. Ahora, pueblo no nacido, haré saber, dice el Señor, anunciarán que Él hizo esto, oirán del Señor. Y luego viene la segunda parte de este pensamiento, que es el Salmo 23. El Señor es mi pastor. O sea, podríamos decir que en el 22 tenemos al Cristo sufriente. Como veníamos diciendo en los otros videos del fin de semana, ¿no? El que es, el que era y el que ha de venir. El que era fue el sufriente, el Cristo clavado en la cruz. En el Salmo 24 vamos a ver al que viene con poder y gloria, pero ahora en el 23 vemos a este Mesías, a este Señor, a Dios mismo obrando conjuntamente con el salmista. El 23 es un canto de confianza, plenamente. No tiene igual. Es imposible estimar los efectos que este salmo tuvo sobre la vida de miles de personas a través de todos los siglos. Dolor, la tristeza, la duda, muchas veces se han desvanecido por esta intensa afirmación de fe. El Señor es mi pastor. La paz, el contentamiento y la confianza, podríamos decir, han venido a compartir la idea del salmista, en tanto que el lenguaje es sencillo, es un hebreo muy sencillo y el significado es claro. Nadie ha podido agotar el mensaje de este poema ni mejorar su serena belleza. En los primeros 4 versículos encontramos a Dios como el pastor personal. Yahvé, declara el salmista, es mi pastor. Una larga experiencia de confianza en Dios subyace a estas palabras. Los primeros 22 salmos venía él declarando su confianza, su conocimiento de Dios. Y este salmo entonces comienza con esa declaración, con ese resumen de la experiencia del salmista. Vemos en los versículos del 1 al 4, en primer lugar, a Dios como el pastor personal, ¿no? O sea, Yahvé es mi pastor. Como dijimos, entonces, es la experiencia
de comunidad de fe, de la iglesia como comunidad de fe, pudiendo también confesar esto. Es la expresión de una conciencia colectiva de ser pueblo de Dios. La figura de un pastor con un cuidado tierno, una vigilancia continua. Las ovejas instintivamente confían en este pastor para que él provea para el día y el día de mañana, ¿no? La característica más distintiva de esta extensa metáfora es la sabia conducción del pastor. La centralidad está en la personalidad y en la capacidad del pastor para guiarle a él por cualquier lugar que anduviese. Esta, podríamos decir, es la característica más distintiva. El pastor provee para las necesidades de la vida y protege entonces del temor del peligro. En la segunda parte, del 5 al 6, Dios aparece como un anfitrión lleno de gracia. Él es el que pone mesa delante, dice el salmista, de esas mesas delante de mí, en presencia, dice, de mis angustiadores. Vuelven a aparecer los enemigos, los que lo acosaban, pero en primer lugar la confianza plena en este pastor. Él introduce acá una metáfora secundaria, ¿no?, para seguir expresando su confianza. Uno, la guía, la protección, la provisión en el camino por donde él va. Pero en segundo lugar es entonces esta escena que cambia para mostrar al salmista como un huésped de honor en la casa del Señor, disfrutando de la cálida hospitalidad, ¿no?, que era una cosa muy característica de Oriente. Se halla bajo su protección, bajo su provisión. Entonces su cabeza es perfumada, cada una de sus necesidades totalmente satisfechas sobre la base de esta confianza. Entonces, ¿no?, en cada momento de su vida se verá lleno de las más ricas bendiciones y regalos que Dios tiene para este salmista. Pero podríamos decir que el cierre clave de este salmo es la bendición de la comunión íntima con Dios, a través de una continua adoración con Él, de una continua relación con Él. Por eso, en la casa de Yahvé moraré por largos días, en su presencia. Así que teníamos entonces al Mesías sufriente, al Mesías que no pedía venganza ni castigo, sino tan solamente la compañía y al Señor presente en los momentos de su sufrimiento. Ahora tenemos entonces al Mesías como proveedor, como pastor, al Señor como el que toma al salmista y lo guarda, lo guía, provee para sus necesidades, pero también es el que le trae paz, sosiego, descanso. Y por último, en el salmo siguiente, el 24, es también un salmo antifonal, donde dos grupos de personas iban pronunciándose los textos de este salmo. Era una actitud muy común en Oriente. Recuerden, por ejemplo, el canto antifonal de los seres vivientes que están junto al trono de Yahvé, vistos por Isaías. Se decían el uno al otro: Santo, 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 Yahvé Sebaot, toda la tierra está llena de su gloria. Y el otro: Santo, 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 Yahvé Sebaot. Una constante alabanza antifonal. En este salmo vamos a encontrar uno de los textos más majestuosos de este libro, solemne. Debido a los varios cambios que hay en la temática, muchos entendieron que este salmo está hecho de selecciones de 3 poemas. Parecía que fueran 3 pequeños poemas que fueron luego editados bajo una supervisión y elaborados como un solo texto. Originalmente algunos piensan en pasaje 1 al 2, 3 y 6 y 7 y 10. En tanto que es posible que sea esto, miremoslo, Salmo 24, ¿no?, los pasajes 1 al 2,
1 y 2. De Yahvé es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre las corrientes. Un tema. Luego encontramos el pasaje entre 3 al 6. ¿Quién subirá al monte de Yahvé y quién podrá estar en pie en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Este llevará la bendición de Yahvé y la justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de quienes lo buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Un texto de alabanza, similar también al de Isaías, ¿no? El monte de Yahvé, como decíamos, ¿quién entrará a este monte santo? Como habíamos visto anteriormente en otro de los salmos. Mientras que en la última parte, de 7 al 10, ya es una visión más escatológica. Alzado puertas vuestras cabezas, sean levantadas vosotras portales eternos y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es? Yahvé, el fuerte y poderoso, Yahvé, el poderoso en batalla. ¿Quién es este Rey de Gloria? Yahvé Sebaot. Él es el Rey de la Gloria. Y así encontramos estas 3 porciones unidas en este salmo. Es ahora una unidad muy apropiada y la ocasión puede haber sido presentado quizás en la fiesta de los tabernáculos, en la dedicación de templo o en la entrada del arca en Jerusalén. Es posible que esos hayan sido los contextos en los cuales este salmo, podríamos decir, se estrenó. Primero hay un coro procesional. De Yahvé es la tierra y su plenitud. Un énfasis sobre la soberanía de Dios. En primer lugar, sobre la tierra habitable y todas sus criaturas. Es una advertencia digna en contra de limitar a Dios, a una ciudad, a un pueblo o a una iglesia. Del Señor es la tierra y su plenitud. Todo le pertenece. Estas palabras fueron cantadas posiblemente por grupos que se acercaban a Jerusalén. No era el Dios solamente, como decían los enemigos, es un Dios de las montañas. Entonces se van a pelear con Israel en los valles y ganamos. Y también perdían. El Señor es Dios, llena toda la tierra y a Él le pertenecen todas las cosas. Bien, por otro lado, luego continúa presentándonos, por así decirlo, los prerequisitos de la adoración. ¿Quién subirá? ¿Quién estará en la presencia del Señor? Un reconocimiento del Creador. Dios como soberano de toda la tierra, no puede aproximarse el hombre en forma ligera. No es Diosito, no es papito, no es una forma chabacana, vulgar, o una expresión del amigo. No. Es el Dios creador de toda la tierra. Y tiene que ser reconocido como tal y reverenciado de esa manera. Los requerimientos morales para acercarse a Dios son cuidadosamente expresos con preguntas similares a las del Salmo 15 que habíamos visto anteriormente. En las mismas y elevadas normas de conducta se demandan aquí con un énfasis especial sobre el carácter en la adoración al Señor. Preguntas y respuestas que se suceden fueron probablemente cantadas por sacerdotes, y en tanto que en el versículo 6 puede haber sido utilizado como un coro, ¿no? O sea, fíjense, algunos empiezan, ¿quién subirá? ¿Quién entrará? ¿No? Podrían preguntar los sacerdotes, y contesta el pueblo, limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Luego vuelven a decir los sacerdotes, este llevará la bendición de Yahvé y la justicia del Dios de su salvación. Y todos juntos proclaman, tal es la generación de quienes lo buscan. Esta es la manera en que estos salmos se leían. A veces cuando lo hacemos en las congregaciones, leemos todo junto, como un pasaje de la Biblia, como para comenzar un culto, un encuentro, pero perdemos esa riqueza de la aplicación del salmo en la experiencia cúltica. Y mientras a veces pensamos cómo enriquecer nuestra liturgia o cómo hacer de alguna manera más fuerte
nuestro encuentro con el Señor, cómo hacerlo a mayor profundidad, olvidamos y dejamos de lado la riqueza de estos salmos. Bien, ahora para terminar con el Salmo 24 y con este encuentro, viene la divina entrada, podríamos decir, ¿no? Acá ya es un evento escatológico, ya es un evento de los postreros tiempos. Dice, los dinteles, las partes superiores de los portales son considerados como demasiado bajos. Levántense en puertas, son muy chiquitas, por acá no entra el Señor, tiene que ser un lugar más grande para que el divino Rey entre. Entrará el Rey de gloria. La llamada a los guardianes de las puertas, por un lado simboliza la verdad de que la presencia de Dios, de alguna manera, simboliza la verdad de que la presencia de Dios es evidente. Este reto a identificar a este rey es cantado por otro grupo también o por un individuo sobre los muros de la ciudad. La poderosa respuesta puede haber sido la réplica de la congregación, identificado claramente a este rey como Yahvé. Después de un segundo llamamiento y reto, podríamos decir, la respuesta suena clara. Yahvé Sebaot, Él es el Rey de la gloria.